Existe un silencio inquietante en la Biblia, un periodo entero de la historia humana que casi no se explica. Entre el Edén y el diluvio, hay siglos que fueron omitidos. Una era donde las escrituras apenas dejan pistas. Y cuando la Biblia calla, algo importante ocurrió. Nos enseñaron que antes del diluvio la humanidad era primitiva, pero los textos antiguos, los libros prohibidos y las señales dispersas en distintas culturas cuentan otra historia. Hablan de un mundo avanzado, corrompido y fuera de control. Una civilización que no surgió por accidente. Algo intervino, algo se desvió y la situación fue tan grave que Dios tomó una decisión extrema: borrar ese mundo por completo. En este vídeo descubrirás qué existía antes de Adán, por qué fue eliminado y qué secretos aún quedaron ocultos en las escrituras. Este es el mundo que Dios tuvo que borrar. Cuando Génesis 6 habla de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, no está usando metáforas poéticas. Está documentando un evento de contacto interdimensional que alteró fundamentalmente el curso de la historia humana. Los vigilantes, esos seres que las tradiciones hebreas identifican como ángeles caídos, no solo observaron a la humanidad desde lejos, descendieron, se encarnaron, se unieron con mujeres humanas. Y en ese acto de rebelión cósmica, transmitieron conocimientos que la humanidad no estaba preparada para recibir. No eran simples consejos agrícolas o técnicas de construcción. Era conocimiento prohibido, tecnología avanzada, ciencia espiritual, los secretos del cosmos que solo debían pertenecer al ámbito divino. El libro de Enoc, ese texto antiguo que fue considerado escritura sagrada por los primeros cristianos y aún hoy es parte del canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope, detalla, con precisión perturbadora, lo que estos vigilantes enseñaron a la humanidad. No habla en términos vagos de maldad general. Enumera con claridad. Azazel enseñó la fabricación de armas de guerra, espadas, cuchillos, escudos y corazas. Shemiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquel enseñó astrología. Cocabiel enseñó el conocimiento de las constelaciones. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Pero más allá de esta lista ya inquietante, el texto continúa con algo aún más oscuro. Enseñaron farmacología avanzada, la manipulación de plantas para crear venenos y pociones. Enseñaron cosmetología y el uso de metales preciosos y piedras, no para simple adorno, sino para propósitos rituales y de transformación. Enseñaron los golpes que matan al embrión en el vientre, una referencia clara a procedimientos médicos avanzados. Y lo más perturbador de todo, enseñaron la alteración de la apariencia, la transformación del cuerpo, lo que en lenguaje moderno podríamos llamar modificación genética. Consideremos por un momento las implicaciones. No estamos hablando de una tribu primitiva que aprende a hacer fuego. Estamos hablando de la transmisión súbita de conocimiento tecnológico avanzado a una humanidad joven. Es como si hoy, de repente, extraterrestres aterrizaran y les dieran a tribus aisladas del Amazonas los planos para construir reactores nucleares y tecnología de edición genética CRISPR. El resultado sería caótico, peligroso y potencialmente catastrófico. Y eso es exactamente lo que sucedió. El conocimiento prohibido aceleró el desarrollo humano de forma antinatural, saltándose todas las etapas necesarias de madurez moral y espiritual. La humanidad obtuvo poder tecnológico sin la sabiduría para manejarlo. Obtuvo capacidades que superaban su comprensión ética. Y el resultado fue exactamente lo que cabría esperar: corrupción total, violencia extrema y una perversión tan completa del orden creado que las escrituras usan un lenguaje sin precedentes para describirlo. Génesis 6 contra 5 no es una exageración poética. Vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Notemos la palabra toda. No mucha, no la mayoría,
toda. Cada impulso, cada pensamiento, cada inclinación del corazón humano había sido corrompida. Esto no describe simplemente una sociedad violenta o inmoral, describe una transformación fundamental de la naturaleza humana misma. Y el versículo siguiente es aún más revelador. Se corrompió la tierra delante de Dios y se llenó la tierra de violencia. La palabra hebrea para corrompió es shachat, que implica algo más profundo que maldad moral. Implica destrucción, arruinamiento, perversión de la naturaleza fundamental de algo. No solo las personas eran malvadas, la tierra misma, la creación misma había sido corrompida. ¿Cómo se corrompe la tierra? ¿Cómo se arruina la creación misma, no solo las personas sobre ella? La respuesta se encuentra en Génesis 6:12, donde Dios mira la tierra y observa que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. De nuevo, esa palabra toda. Pero aquí no dice todo hombre o toda persona, dice toda carne. El hebreo basar incluye no solo a los humanos, sino a toda criatura viviente. Los animales, los seres vivientes de todo tipo. Esto nos lleva a una de las revelaciones más perturbadoras del relato antediluviano: la manipulación genética a escala masiva. La corrupción no se limitaba a la conducta humana, se extendía a la biología misma. Los Nefilim, esos gigantes que nacieron de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas, no eran simplemente humanos de gran estatura, eran híbridos, seres que no debían existir, una violación de las fronteras establecidas por Dios entre los diferentes órdenes de la creación. Y no se detuvieron allí. El conocimiento transmitido por los vigilantes incluía la capacidad de manipular la vida misma, de mezclar especies, de crear quimeras. Las antiguas mitologías de todas las culturas están repletas de criaturas híbridas: centauros, minotauros, esfinges, sirenas, hombres escorpión, hombres pez, hombres león. La mitología griega, sumeria, egipcia, babilónica, todas hablan de seres que eran mitad humano, mitad animal, o combinaciones imposibles de diferentes criaturas. Durante siglos hemos descartado estos relatos como mera fantasía, imaginación primitiva, intentando dar sentido a un mundo que no comprendía. Pero, ¿y si no eran fantasía? ¿Y si eran memoria? Memoria distorsionada, mitologizada a través de milenios de transmisión oral. Pero memoria, al fin. Memoria de una época en que tales seres realmente existían, productos de una tecnología biológica avanzada en manos de una civilización corrompida. El libro de Jasher, otro texto antiguo citado en la Biblia misma, ofrece un detalle escalofriante. Los hijos de los hombres en aquellos días tomaron del ganado de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con otra con el fin de provocar al Señor. No está hablando de simple cría selectiva, está describiendo hibridación entre especies completamente diferentes, algo que la naturaleza no permite, pero que la tecnología avanzada sí. Esta es la razón por la que Dios no solo juzgó a la humanidad antediluviana, sino que destruyó toda carne. El genoma mismo de la creación había sido contaminado. La pureza de las especies, los límites establecidos cuando Dios creó cada criatura según su género, habían sido violados sistemáticamente. La Tierra se había convertido en un laboratorio genético masivo, donde los límites entre las especies se difuminaban y se creaban abominaciones que nunca debieron existir. Y esto nos lleva a un punto crucial, que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre el diluvio: el plan mesiánico. Dios había prometido que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde Génesis 3:15, estaba establecido que la redención vendría a través de un linaje humano específico. El Mesías debía nacer como ser humano, completamente humano, del linaje de Adán, a través de Set, Abraham, David y finalmente María. Pero si el genoma humano había sido corrompido universalmente, si toda carne había sido alterada genéticamente, entonces no habría posibilidad de un Mesías completamente humano. La promesa de Dios estaría anulada no por falta de poder divino, sino porque no quedaría un linaje humano puro a través del cual pudiera cumplirse.
Satanás lo sabía. Los vigilantes lo sabían. Y por eso su rebelión no fue un simple acto de lujuria o desobediencia casual. Fue un ataque estratégico contra el plan de redención mismo. La intervención de los vigilantes fue un intento deliberado de contaminar irreversiblemente la línea de sangre humana, hacer imposible el nacimiento del Mesías y, por lo tanto, prevenir la derrota de Satanás profetizada en el Edén. Si toda la humanidad se convertía en híbrida, si no quedaba ningún humano puro, entonces la promesa de un redentor humano se volvía imposible de cumplir. Por eso, la Biblia hace un punto tan específico sobre Noé. Noé, hombre justo, era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea para perfecto aquí es tamim, que significa sin mancha, sin defecto, íntegro. Es la misma palabra usada para describir animales sacrificiales que debían estar sin defecto físico. No está hablando solo de integridad moral, está hablando de integridad genética. Noé y su familia eran los únicos que quedaban cuya línea de sangre no había sido contaminada por la hibridación con los nefilim. Cuando Dios le dice a Noé que construya un arca, no es simplemente porque las personas son malvadas y Dios quiere salvar a una familia buena. Es porque Noé y su familia representan la última posibilidad de preservar un linaje humano puro a través del cual pueda venir el Mesías. El arca no es solo un bote de salvamento. Es el recipiente que contiene el futuro de toda la humanidad y el cumplimiento del plan de redención de Dios. Por eso el diluvio tuvo que ser absoluto. No podía ser un juicio regional, una inundación local que castigara a algunas tribus particularmente malvadas. Tenía que ser global porque la contaminación era global. Cada rincón de la tierra había sido alcanzado por la corrupción genética. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Para preservar la pureza necesaria para el Mesías, todo lo contaminado debía ser eliminado. Las aguas del diluvio no fueron simplemente una forma de matar, fueron un agente de limpieza, un reinicio total del ecosistema terrestre. El agua cubrió las montañas más altas. Todo lo que respiraba aire murió, solo lo que estaba dentro del arca sobrevivió. Y lo que entró en el arca fue seleccionado cuidadosamente. Animales limpios en grupos de 7, animales inmundos en pares, cada uno según su género. Dios estaba reconstruyendo la creación desde cero, asegurándose de que solo las especies puras, no contaminadas, sobrevivieran para repoblar la tierra. Pero volvamos a la civilización que existía antes del diluvio, porque para comprender la magnitud del juicio, debemos comprender la magnitud de lo que fue juzgado. El conocimiento transmitido por los vigilantes no se limitaba a biología y genética. Abarcaba todo el espectro de lo que hoy llamaríamos tecnología avanzada, la metalurgia, por ejemplo. Génesis 4 menciona a Tubal-Caín como forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. Este simple versículo fácilmente pasado por alto es en realidad extraordinario. Estamos hablando de la edad del bronce y del hierro surgiendo simultáneamente, milenios antes de lo que la arqueología convencional situaría estas tecnologías. Más aún, no dice que Tubal-Caín aprendió a forjar. Dice que fue el forjador, el originator, como si este conocimiento apareciera súbitamente, transmitido más que descubierto. El bronce es una aleación de cobre y estaño que requiere conocimiento metalúrgico sofisticado, temperaturas precisas, proporciones exactas, técnicas de fundición avanzadas. El hierro es aún más complejo, requiriendo hornos capaces de alcanzar temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius. Estas no son tecnologías que se desarrollan casual o rápidamente. Son el resultado de siglos de experimentación y refinamiento, a menos que, por supuesto, el conocimiento sea transmitido directamente por seres que ya lo poseen. Y si tenían metalurgia avanzada, entonces tenían todo lo que viene con ella. Herramientas sofisticadas, construcción avanzada, arquitectura monumental, armas devastadoras. La violencia que llenó la Tierra no era solo hombres golpeándose con palos y piedras, era guerra organizada con armamento de metal, probablemente incluyendo tecnologías que hoy solo podemos imaginar. Consideremos la arquitectura. Alrededor del mundo existen ruinas de estructuras megalíticas que desafían explicación. Bloques de piedra de cientos de toneladas, cortados con precisión milimétrica.
encajados sin argamasa tan perfectamente que no cabe una hoja de papel entre ellos. Baalbek en Líbano, con sus bloques de 900 toneladas. Pumapunku en Bolivia, con sus cortes tan precisos que parecen hechos con láser. La Gran Pirámide de Egipto, alineada con precisión astronómica y construida con una exactitud que desafía la replicación moderna. La arqueología convencional atribuye estas estructuras a civilizaciones posteriores al diluvio, pero se enfrenta a problemas insolubles. ¿Cómo movieron bloques de cientos de toneladas sin maquinaria moderna? ¿Cómo lograron precisión milimétrica sin herramientas de medición avanzadas? ¿Cómo alinearon estructuras con las estrellas con exactitud que requeriría conocimiento astronómico sofisticado? La respuesta más simple, aunque perturbadora, es que estas estructuras son restos o ecos de tecnología antediluviana, que fueron construidas por una civilización que poseía conocimiento y capacidades que igualaban o superaban las nuestras, y que ese conocimiento no fue desarrollado gradualmente a lo largo de milenios, sino transmitido súbitamente por los vigilantes. El libro de Enoc menciona específicamente que los vigilantes enseñaron sobre las piedras preciosas y su uso. No simplemente su belleza decorativa, sino sus propiedades, sus aplicaciones. Culturas antiguas de todo el mundo atribuyen propiedades especiales a ciertos cristales y piedras. Capacidad de almacenar energía, de enfocar fuerza, de interactuar con campos electromagnéticos. La física moderna ha confirmado algunas de estas propiedades. El cuarzo como piezoeléctrico, por ejemplo, utilizado en tecnología moderna. ¿Es posible que la civilización antediluviana conociera y aplicara estas propiedades de maneras que hemos perdido o aún no redescubierto? La astrología y astronomía que enseñaron los vigilantes no eran simple observación de estrellas. Era conocimiento preciso de mecánica celeste, ciclos planetarios, alineaciones astronómicas. Los antiguos calendarios que han sobrevivido muestran sofisticación sorprendente. El calendario maya con su precisión asombrosa. El calendario de Dendera en Egipto, representando constelaciones y ciclos que requieren siglos de observación para verificar. Referencias en textos antiguos a planetas que son invisibles a simple vista. ¿Cómo sabían los antiguos sumerios sobre todos los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo Neptuno y Urano, que no pueden verse sin telescopios? Sus sellos cilíndricos muestran claramente el sistema solar completo. ¿Cómo sabían los dogones de Mali sobre Sirio B, una estrella enana blanca, completamente invisible, sin telescopios avanzados, y describían correctamente su órbita de 50 años alrededor de Sirio? Su respuesta les fue enseñado por los maestros del cielo que descendieron en tiempos antiguos. El conocimiento de las señales de la Tierra que Araquiel enseñó podría referirse a lo que hoy llamamos geología, sismología, comprensión de las fuerzas tectónicas del planeta. El conocimiento de las señales del Sol y el curso de la Luna sugiere comprensión sofisticada de ciclos solares, manchas solares, efectos gravitacionales. Todo esto apunta a una civilización con conocimiento científico avanzado, no desarrollado gradualmente, sino transmitido por los vigilantes. Pero quizás el aspecto más perturbador del conocimiento prohibido era lo que podríamos llamar tecnología espiritual. Los encantamientos, los hechizos, el corte de raíces mencionado en Enoc no son superstición primitiva. Son tecnologías para interactuar con el reino espiritual, para manipular fuerzas que existen más allá del plano físico. La Biblia es clara en que existe un mundo espiritual tan real como el físico. Pablo escribe: porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos no son conceptos metafóricos, son entidades reales con poder real en dimensiones que normalmente están ocultas de la percepción humana. Los vigilantes enseñaron a la humanidad antediluviana cómo acceder a estas dimensiones, cómo invocar y controlar entidades espirituales, cómo utilizar estas fuerzas para poder personal. Lo que hoy llamamos magia era tecnología espiritual, métodos para manipular leyes y fuerzas que operan en dimensiones más allá de las tres espaciales y una temporal que normalmente experimentamos.
El resultado fue una civilización que no solo había alcanzado avances tecnológicos materiales, sino que había penetrado en el reino espiritual de maneras prohibidas y peligrosas. Habían abierto puertas que nunca debieron abrirse. Habían invitado a su mundo entidades y fuerzas que no podían controlar. Y estas entidades, estos demonios como más tarde serían llamados, tomaron ventaja completa. Jesús más tarde se referiría a Satanás como el príncipe de este mundo. Esa autoridad fue ganada en la era antediluviana. A través de la rebelión de los vigilantes y la corrupción de la humanidad, las fuerzas espirituales oscuras establecieron un dominio sobre la tierra que continuaría incluso después del diluvio. Los vigilantes mismos fueron encadenados, pero los espíritus de sus descendientes Nephilim, muertos en el diluvio, se convirtieron en los demonios que plagan la tierra hasta hoy, buscando constantemente cuerpos humanos para poseer porque carecen de forma física propia. Esta es la razón por la que todas las culturas antiguas postdiluvianas tienen mitologías sobre dioses que descendieron del cielo, se aparearon con humanos y enseñaron conocimiento. No son historias independientes. Son ecos fragmentados de la misma realidad antediluviana, transmitidas a través de las generaciones desde los 8 sobrevivientes del arca. Noé y sus hijos llevaban la memoria de lo que había sido, y esa memoria se distorsionó y mitologizó con el tiempo, pero el núcleo permaneció. Hubo una época en que seres de otro reino vinieron a la tierra y cambiaron todo. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron. Los egipcios hablaban de los Néters, seres divinos que reinaron en la tierra en tiempos primordiales. Los griegos hablaban de los titanes y los dioses del Olimpo, que se unieron con mortales produciendo semidioses. Los hindúes hablaban de los devas y asuras en batalla cósmica. Los nórdicos hablaban de los Aesir descendiendo de Asgard. Culturas completamente separadas por océanos y milenios, sin contacto entre sí, todas cuentan versiones de la misma historia básica. La explicación estándar es convergencia cultural independiente, la idea de que las mentes humanas naturalmente inventan las mismas historias, pero eso requiere una credulidad notable. Es realmente más probable que docenas de culturas independientes inventaran la misma narrativa compleja sobre seres celestiales descendiendo, apareándose con humanos y produciendo híbridos gigantes, que aceptar que están recordando un evento real que ocurrió antes de que estas culturas se separaran. El lingüista y mitólogo Joseph Campbell pasó su carrera documentando lo que llamó el monomito, patrones narrativos que aparecen en todas las culturas humanas. Pero Campbell lo interpretaba como evidencia de arquetipos psicológicos universales. Una interpretación alternativa es que estas historias universales son universales porque documentan eventos universales, cosas que realmente sucedieron a la humanidad como un todo antes de que nos dispersáramos por el globo. Y notemos un detalle crucial. Estas mitologías globales no solo hablan de los dioses viniendo y apareándose con humanos. También hablan universalmente de un gran diluvio que destruyó el mundo. Los sumerios tienen la historia de Utnapishtim, los griegos tienen la historia de Deucalión, los hindúes tienen la historia de Manu, los chinos tienen la historia de Gunyu, los nativos americanos tienen incontables versiones, los aborígenes australianos tienen sus propias narrativas de inundación. En total, más de 200 culturas alrededor del mundo tienen mitos de diluvio, muchos con detalles sorprendentemente similares al relato bíblico. Un hombre justo advertido por lo divino. Construcción de un arca o barco. Animales salvados, una montaña donde el barco descansa, nuevos comienzos para la humanidad. Los escépticos argumentan que las inundaciones son comunes y por lo tanto historias de inundaciones son naturales. Pero estas no son historias de inundaciones locales. Son narrativas de un cataclismo global que destruyó toda la civilización previa y aparecen en culturas de montaña que nunca experimentarían inundaciones devastadoras en islas del Pacífico, en regiones desérticas. La universalidad sugiere memoria de un evento real,
Más aún, evidencia geológica apoya un cataclismo acuático masivo en el pasado humano, fósiles marinos en las cimas de montañas, depósitos de sedimento estratificado consistente con acción acuática catastrófica, evidencia de niveles oceánicos dramáticamente diferentes, mamuts congelados súbitamente en Siberia con comida aún en sus bocas, sugiriendo cambio climático catastrófico casi instantáneo. Grandes depósitos de huesos de múltiples especies juntas, como si hubieran sido barridas y depositadas por aguas masivas. La geología uniformista estándar explica estas anomalías a través de procesos lentos durante millones de años. Pero los datos también son consistentes con un cataclismo acuático relativamente reciente que reconfiguró la superficie del planeta. El diluvio de Noé no fue simplemente lluvia cayendo. Génesis describe: las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Esto sugiere actividad geológica masiva, erupciones volcánicas submarinas, cambios tectónicos violentos, posible colapso del dosel de vapor atmosférico que muchos creacionistas creen existía antes del diluvio, todo convergiendo para crear un cataclismo sin precedentes. El resultado fue un mundo completamente reconfigurado. La topografía prediluviana fue borrada. Cadenas montañosas se formaron cuando placas continentales se comprimieron. Valles se tallaron cuando las aguas retrocedieron con violencia. Continentes se separaron. El clima global cambió dramáticamente. La civilización antediluviana y todas sus estructuras fueron enterradas bajo kilómetros de sedimento o aplastadas por fuerzas tectónicas incomprensibles. Y esto es exactamente lo que Dios pretendía. El diluvio no fue solo castigo, fue limpieza, fue ocultamiento. Fue el entierro deliberado de una era que no debía ser recordada, de conocimientos que no debían ser recuperados, de tecnologías que no debían ser reconstruidas. Dios borró esa civilización tan completamente que solo quedaron ecos, fragmentos, mitos distorsionados. La historia fue reiniciada desde cero. Noé y sus descendientes emergieron en un mundo transformado, con solo la memoria de lo que había sido. Y Dios les dio una instrucción clara: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. No quedaos en un solo lugar. No construid una gran ciudad, llenad la tierra, dispersaos, no os concentréis. La razón se volvería clara en Babel, porque la humanidad no aprendió. Cuando los descendientes de Noé se multiplicaron, en lugar de dispersarse, como se les había ordenado, se reunieron en la llanura de Sinar y dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Notemos la motivación, resistencia a la dispersión que Dios había ordenado. Y notemos la ambición, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esta no era simplemente una torre alta. La frase «llegue al cielo» en hebreo tiene connotaciones de penetrar en el reino espiritual, de alcanzar dimensiones más allá de lo físico. Estaban intentando reconstruir la tecnología espiritual de la era antediluviana, reabrir puertas que Dios había cerrado, restablecer contacto con los poderes del cielo, tanto caídos como fieles. Y Dios dijo algo notable: «He aquí, son un solo pueblo y todos tienen el mismo lenguaje. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible». Dios mismo confirma que la humanidad unificada con lenguaje común tiene potencial ilimitado. No es capacidad lo que limita a la humanidad, sino coordinación. Con cooperación perfecta, la humanidad puede lograr cualquier cosa, incluyendo cosas que no debe lograr. Entonces Dios confundió sus lenguas y los dispersó forzosamente. Babel no fue castigo caprichoso contra ambición humana. Fue protección contra la repetición del desastre antediluviano. Fue Dios diciendo: «Ya permití una vez que la humanidad se unificara bajo conocimiento prohibido y casi destruyó todo. No permitiré que suceda de nuevo. La humanidad será dividida, fragmentada, limitada en su capacidad de cooperar globalmente, hasta que llegue el tiempo apropiado». Y durante milenios, esa división funcionó. Las culturas se desarrollaron separadamente, en relativo aislamiento.
El conocimiento avanzado que pudiera surgir en una región no se propagaba fácilmente a otras. Las tecnologías peligrosas tenían alcance limitado. La humanidad progresaba lentamente, de forma más orgánica, sin la aceleración antinatural de intervención externa. Pero siempre hubo aquellos que buscaban el conocimiento antiguo. En cada civilización surgían grupos ocultistas, sociedades secretas, escuelas mistéricas que afirmaban poseer fragmentos de la sabiduría antediluviana. Los misterios de Egipto, los misterios eleusinos de Grecia, los misterios órficos, los cultos de Isis y Osiris, la cábala hebrea, las tradiciones gnósticas, todas afirmaban acceso a conocimientos perdidos de la antigüedad. Y no eran completamente falsos. A través de los ángeles caídos que permanecieron activos, a través de los espíritus de los Nefilim, a través de reliquias y textos ocasionalmente desenterrados, fragmentos del conocimiento prohibido se filtraban de nuevo en la conciencia humana. Nunca lo suficiente para reconstruir completamente la tecnología antediluviana, pero suficiente para recordarle a la humanidad que hubo una época de mayor poder y capacidad. Los alquimistas medievales no estaban simplemente intentando convertir plomo en oro. Estaban buscando el conocimiento perdido de transmutación material, la capacidad de manipular materia a nivel fundamental que creían los antiguos poseían. Los astrólogos no estaban simplemente haciendo horóscopos. Estaban intentando recapturar el conocimiento astronómico avanzado y su aplicación a eventos terrestres que los antiguos supuestamente entendían. Los magos ceremoniales no estaban simplemente haciendo teatro. Estaban intentando replicar las técnicas antediluvianas de interacción con el reino espiritual. Y a medida que la humanidad avanzaba tecnológicamente a través de medios naturales, estos fragmentos de conocimiento oculto comenzaron a integrarse con la ciencia emergente. El Renacimiento vio una explosión de interés en textos antiguos, hermetismo, neoplatonismo. La Ilustración, a pesar de su énfasis en razón y ciencia, fue profundamente influenciada por pensamiento esotérico. Newton pasó más tiempo estudiando alquimia y profecía bíblica que física. Grandes científicos como John Dee, Paracelso, Robert Boyle estaban inmersos en estudios ocultos. La revolución industrial marcó una aceleración sin precedentes del desarrollo tecnológico humano. En pocos siglos pasamos de sociedades agrarias a civilización industrial global. El progreso que había tomado milenios de repente se comprimió en generaciones. Y notemos. Esto ocurrió precisamente cuando las barreras de Babel comenzaban a erosionarse, cuando el comercio y comunicación global comenzaban a reunificar a la humanidad fragmentada. El siglo XX vio aceleración aún mayor. En el espacio de una vida humana pasamos de los primeros vuelos en avión a viajes espaciales, de telegramas a Internet instantáneo global, de cálculos manuales a inteligencia artificial, de medicina primitiva a ingeniería genética. El ritmo de cambio se ha vuelto exponencial, cada avance preparando el terreno para el siguiente a velocidad creciente. Y aquí llegamos al punto crucial de esta narrativa. Estamos repitiendo el patrón antediluviano. No en todos los detalles, pero en los elementos esenciales. Consideremos los paralelismos. La civilización antediluviana alcanzó capacidad de manipulación genética, creando híbridos y alterando la vida misma. Hoy tenemos CRISPR, edición genética, bebés diseñados, híbridos, animal humano, en laboratorios, clonación. Hemos penetrado en los códigos fundamentales de la vida y estamos reescribiéndolos según nuestro diseño. La civilización antediluviana desarrolló metalurgia avanzada y armamento devastador. Hoy tenemos armas nucleares capaces de destruir toda la vida en la Tierra, armas biológicas, armas químicas, tecnologías de guerra que superan la imaginación. La civilización antediluviana alcanzó conocimiento astronómico sofisticado y manipulación de fuerzas naturales. Hoy hemos explorado el sistema solar, comprendido física cuántica, manipulado átomos, liberado energía nuclear, contemplado ingeniería planetaria. La civilización antediluviana penetró en el reino espiritual a través de tecnologías prohibidas. Hoy vemos explosión renovada de interés en lo oculto, prácticas de nueva era, canalización de entidades espirituales, uso de drogas psicodélicas para experiencias dimensionales, tecnología que algunos sugieren puede abrir portales a otras dimensiones. La civilización antediluviana
se caracterizó por violencia extrema y corrupción moral total. Hoy vemos niveles sin precedentes de violencia de entretenimiento, normalización de perversión sexual, desintegración de estructuras morales tradicionales, relativismo ético extremo. La civilización antediluviana intentó alcanzar el cielo, penetrar en lo divino. Hoy hablamos abiertamente de usar tecnología para trascender la humanidad. Transhumanismo. Fusionar humanos con máquinas, cargar conciencia a computadoras, alcanzar inmortalidad tecnológica, convertirnos en dioses. Y quizás más significativamente, la civilización antediluviana fue una cultura global unificada antes de Babel. Hoy, por primera vez desde Babel, la humanidad se está reunificando globalmente. Internet nos ha dado un lenguaje común de comunicación instantánea. El comercio global nos ha hecho económicamente interdependientes. La cultura global está homogeneizando diferencias. Las barreras que Dios estableció en Babel se están disolviendo. Jesús dijo explícitamente: como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Durante siglos, este pasaje fue interpretado simplemente como advertencia contra vivir despreocupadamente sin preparación espiritual. Pero, ¿y si es más específico? ¿Y si, como en los días de Noé, significa que los patrones específicos de la era antediluviana se repetirán? Mateo 24 amplía: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La frase "no entendieron" es clave. No era que no fueron advertidos. Noé fue llamado pregonero de justicia, advirtiendo durante décadas mientras construía el arca a plena vista. Pero no creyeron, no entendieron, continuaron con sus vidas, inmersos en su civilización avanzada, confiando en su tecnología, creyendo que sus capacidades los hacían invulnerables, hasta que fue demasiado tarde. Pedro amplía esto: porque cuando dicen paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Notemos. El juicio viene precisamente cuando la humanidad se siente más segura, más confiada en su capacidad de manejar cualquier problema, exactamente como la civilización antediluviana en la cúspide de su poder. Y Pedro también hace explícita la conexión antediluviana, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El juicio venidero será por fuego, no agua, porque Dios prometió no destruir nuevamente la tierra con diluvio. Pero el principio permanece. Cuando la humanidad alcanza cierto punto de corrupción y capacidad tecnológica, cuando amenaza repetir el desastre antediluviano, intervención divina ocurre. Segunda de Pedro capítulo 2 es aún más explícito. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Los ángeles que pecaron, mencionados inmediatamente antes del diluvio, son los vigilantes. Su rebelión y el diluvio están explícitamente conectados, y el texto continúa usándolos como advertencia de juicio futuro. Judas es incluso más directo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Notemos la secuencia. Ángeles que abandonaron su morada propia, dimensión, fornicación con humanos, vicio contra naturaleza,
hibridación, manipulación genética, juicio de fuego. Esta es la secuencia completa. Rebelión angélica llevando a corrupción humana, llevando a juicio divino. Y Judas continúa citando directamente del libro de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc, quien caminó con Dios y fue traspuesto sin ver muerte, quien vivió en la época antediluviana y fue testigo de toda su corrupción, profetizó sobre un juicio futuro que reflejaría el juicio que él presenció en su propio tiempo. El patrón se repite. Ahora consideremos dónde estamos hoy con ojos abiertos a estos patrones. La ingeniería genética ha alcanzado un punto donde podemos literalmente diseñar bebés con características específicas. China ya lo ha hecho, creando los primeros bebés editados genéticamente en 2018. Compañías ofrecen selección de embriones basada en características deseadas. Hablamos casualmente de eliminar enfermedades genéticas, pero la tecnología es la misma que se usaría para mejoras, para crear humanos superiores, para eventualmente crear híbridos. Experimentos con quimeras humano-animal están ocurriendo en múltiples países. Japón aprobó en 2019 la creación de embriones híbridos humano-animal y su gestación hasta término en animales. China ha creado monos con genes humanos. Estados Unidos ha creado embriones con células humanas y de cerdo. La justificación es siempre médica: cultivar órganos para trasplante, estudiar enfermedades. Pero la tecnología, una vez desarrollada, puede aplicarse a cualquier fin. Y no son solo híbridos físicos. Hablamos de fusionar humanos con máquinas, crear interfaces cerebro-computadora directas, aumentar capacidades humanas con implantes tecnológicos. Elon Musk está desarrollando Neuralink para conectar cerebros humanos directamente a ordenadores. El objetivo declarado es médico, pero las implicaciones van mucho más allá. Estamos hablando de alterar fundamentalmente lo que significa ser humano. El transhumanismo ha pasado de ciencia ficción a movimiento serio, con financiamiento de billonarios y respaldo institucional. La meta explícita es trascender las limitaciones de la biología humana, alcanzar longevidad radical o inmortalidad, aumentar capacidades cognitivas y físicas, eventualmente subir conciencias a sustratos no biológicos. En esencia, convertirse en algo más que humano, alcanzar estatus divino a través de tecnología. ¿No es esto exactamente la tentación original del Edén? Seréis como Dios. ¿Y no es esto exactamente lo que los vigilantes prometieron? ¿Conocimiento y poder para trascender limitaciones humanas? Estamos repitiendo el mismo patrón, llegando al mismo lugar, pero ahora con tecnología que hace posible lo que antes requería intervención sobrenatural. Y no olvidemos el aspecto espiritual. El interés en lo oculto, espiritualidad alternativa, contacto con entidades no humanas ha explotado. El uso de drogas psicodélicas para experiencias espirituales se está normalizando, incluso medicalizing, con estudios en universidades prestigiosas. Personas reportan contacto con entidades durante estos estados alterados, seres que ofrecen conocimiento y guía. La canalización, donde personas afirman servir como mediums para entidades no físicas, es una industria multimillonaria. Libros canalizados de supuestos seres extraterrestres o dimensionales llenan estantes. Y notablemente, estos mensajes canalizados tienen temas consistentes. La humanidad está evolucionando a un nuevo nivel de conciencia. Limitaciones religiosas tradicionales deben abandonarse. Todos somos divinos. Contacto abierto con seres de otras dimensiones está próximo. El fenómeno ovni ha tomado nueva seriedad con revelaciones gubernamentales de encuentros inexplicables. Oficiales militares y de inteligencia ahora confirman abiertamente que objetos con capacidades que desafían física conocida están operando en nuestro espacio aéreo. Las explicaciones ofrecidas oscilan entre tecnología extraterrestre y fenómenos interdimensionales. Pero, ¿y si estos extraterrestres son los mismos actores del drama antediluviano? Los ángeles caídos no se fueron.
siguen activos, operando desde dimensiones normalmente ocultas, esperando el momento apropiado para revelarse nuevamente abiertamente. El fenómeno ovni podría ser preparación psicológica de la humanidad para aceptar contacto, que en realidad será el retorno de los vigilantes bajo nueva apariencia. Jesús advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué mayor engaño que presentar a los ángeles caídos como salvadores extraterrestres benévolos que vienen a ayudar a la humanidad a evolucionar? Especialmente si llegan con tecnología avanzada y conocimiento que parece milagroso. Segunda de Tesalonicenses describe al anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Su poder no será solo político o económico, será sobrenatural, manifestando capacidades que convenzan a las masas de su autoridad divina. Y notemos que el anticristo es descrito como la culminación de una rebelión que ya está en marcha, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No es algo completamente futuro, es un proceso que ha estado desarrollándose a través de toda la historia humana postdiluviana, llegando ahora a su clímax. Apocalipsis describe una marca que todos deberán recibir para participar en la economía global, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Durante siglos, esto parecía tecnológicamente imposible, requiriendo vigilancia y control total de todas las transacciones. Ahora es trivialmente factible. Monedas digitales de Banco Central están siendo implementadas. China ya tiene sistema de crédito social que restringe libertades basado en comportamiento monitorizado. Tecnología de identificación biométrica está volviéndose omnipresente. Microchips implantables para conveniencia están siendo normalizados. No estoy diciendo que estas tecnologías específicas son necesariamente la marca. Estoy señalando que el nivel de control global descrito en Apocalipsis, imposible a través de toda la historia humana, de repente es no solo posible, sino emergente. Las estructuras necesarias para un régimen global totalitario están siendo construidas ante nuestros ojos, bajo pretextos de conveniencia, seguridad y salud pública. La humanidad se está reunificando globalmente por primera vez desde Babel. Las barreras de lenguaje son cada vez menos relevantes con traducción automática instantánea. Las barreras geográficas son irrelevantes con comunicación y transporte global. Las barreras culturales se están erosionando con cultura global homogeneizada. Las barreras económicas se están disolviendo en sistema económico global integrado. Y significativamente, hay movimiento explícito hacia gobierno global. Las Naciones Unidas, aunque inefectivas hoy, representan la estructura que podría evolucionar hacia autoridad global real. El Foro Económico Mundial promueve abiertamente Great Reset y gobernanza global. Crisis como pandemias y cambio climático son usadas para argumentar que problemas globales requieren soluciones globales que solo autoridad global puede implementar. Por primera vez desde Babel, la humanidad podría pronto ser un solo pueblo con el mismo lenguaje nuevamente, capaz de unificar sus capacidades hacia cualquier objetivo. Y como Dios mismo dijo en Babel, cuando eso ocurra, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Qué se propondrá hacer la humanidad unificada? Si los patrones se mantienen, intentará lo mismo que la civilización antediluviana: trascender limitaciones humanas, alcanzar estatus divino, penetrar en el reino espiritual, transformar la naturaleza misma de la existencia. Y esta vez tendrá tecnología que realmente puede lograrlo, o al menos intentarlo con consecuencias catastróficas. Pero hay un elemento crucial que diferencia nuestro tiempo del antediluviano. El plan de redención se ha cumplido. El Mesías vino. Jesús nació del linaje puro que Noé preservó. Vivió sin pecado, murió por los pecados de la humanidad, resucitó conquistando muerte,
y ascendió prometiendo regresar. La victoria ya está asegurada. Lo que suceda ahora es el acto final de un drama cuyo resultado ya está determinado. Segunda venida de Cristo no será como la primera. Vino primero como siervo sufriente, cordero sacrificial. Regresará como rey conquistador, león de Judá, para juzgar y reinar. Y significativamente, Judas conecta este regreso explícitamente con la profecía de Enoc sobre juicio que vio en su propia era antediluviana. Los paralelos son deliberados. Dios no está simplemente permitiendo que la historia se repita aleatoriamente. Está orquestando un eco intencional, trayendo a la humanidad de regreso al mismo punto de decisión que enfrentó antes del diluvio, pero ahora con redención disponible a través de Cristo. Es como si Dios estuviera diciendo: les mostré antes lo que sucede cuando eligen el camino de los vigilantes y conocimiento prohibido. Borré esa civilización y les di nuevo comienzo. Ahora, milenios después, con toda la revelación de las Escrituras, con el ejemplo de Cristo, con el Espíritu Santo disponible, ¿qué elegirán? La respuesta, tristemente, parece ser que la mayoría elegirá el mismo camino que sus antepasados antediluvianos. Pablo advierte: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta no es descripción de salvajes primitivos. Es descripción de civilización avanzada que ha perdido su brújula moral, que tiene apariencia de piedad y ritual religioso, pero que ha negado el poder transformador real de Dios. Exactamente como la civilización antediluviana, que tenía conocimiento avanzado, pero corrupción espiritual total. Apocalipsis describe el clímax de esta rebelión. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La humanidad unificada, respaldada por el anticristo y poderes espirituales oscuros, literalmente intentará hacer guerra contra Cristo en su regreso. Esta suprema arrogancia solo es posible en civilización que ha alcanzado tal poder tecnológico y capacidad que cree poder desafiar incluso a lo divino. Pero el resultado está predeterminado, y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El juicio será rápido, absoluto y final. Así como el diluvio limpió la tierra de la corrupción antediluviana, así el fuego limpiará la tierra de la rebelión final. Y así como Noé y su familia fueron preservados para recomenzar, así los redimidos en Cristo serán preservados para habitar la tierra renovada. Pero, entre ahora y entonces, cada individuo enfrenta la misma elección que enfrentaron los contemporáneos de Noé: creer la advertencia y entrar en el arca, o continuar con la vida ignorando las señales hasta que sea demasiado tarde. El arca hoy es Cristo. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro refugio del juicio venidero. No hay salvación en tecnología, en conocimiento oculto, en capacidades aumentadas, en trascendencia transhumanista. Solo hay salvación en rendirse a Cristo, reconocer que somos pecadores necesitados de redención, aceptar su sacrificio en la cruz como pago por nuestro pecado. Y para aquellos que ya están en Cristo, hay responsabilidad de ser como Noé fue, pregonero de justicia, advirtiendo a otros, viviendo vidas que reflejen la realidad de lo que se viene, construyendo nuestro arca a plena vista, incluso cuando otros se burlen,
porque se están burlando. Pedro profetizó: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los burladores argumentan que porque Cristo no ha regresado aún, nunca regresará. Porque el juicio no ha caído aún, nunca caerá. Porque las cosas han continuado establemente, siempre continuarán. Es exactamente la actitud de los antediluvianos que ignoraron las advertencias de Noé durante décadas mientras construía el arca. Todas las cosas permanecen hasta que súbitamente no permanecen. Pedro continúa conectando esto explícitamente con el diluvio. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Ignoran voluntariamente. No es ignorancia por falta de información. Es rechazo deliberado de evidencia disponible. Es la decisión de no ver, de no considerar, de continuar en negación hasta que sea demasiado tarde. Pero no tiene que ser demasiado tarde. Mientras hay vida, hay oportunidad de responder. La puerta del arca permanece abierta. Cristo extiende invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación es universal, pero requiere respuesta personal. Cada uno debe elegir entrar. Y para aquellos que piensan que tienen tiempo, que pueden esperar, que tratarán con esto más tarde cuando sea más conveniente, recuerden, Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta. Hubo un momento específico cuando la oportunidad de salvación terminó. Las lluvias no comenzaron inmediatamente. Hubo 7 días entre cuando la puerta se cerró y cuando las aguas vinieron. 7 días en que cualquiera fuera podía ver que era demasiado tarde, que su oportunidad había pasado, pero no podían hacer nada al respecto. Jesús advirtió: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos el momento exacto, pero sabemos los tiempos y las señales. Y los tiempos indican que estamos en las etapas finales de la repetición del patrón antediluviano. Consideremos nuevamente dónde estamos. Tecnología acercándose a capacidades antediluvianas. Manipulación genética, hibridación, transhumanismo, inteligencia artificial, alcanzando niveles donde algunos sugieren que pronto será consciente, superará capacidad humana, potencialmente se convertirá en forma de vida separada. ¿No son las máquinas conscientes otra forma de crear vida que no debería existir, violar los límites de la creación? Unificación global eliminando barreras de Babel. Gobierno mundial emergente. Sistemas de control total tecnológicamente factibles. Economía digital que podría implementar sistema de marca. Vigilancia omnipresente. Capacidad de restringir completamente la libertad de cualquiera que no cumpla. Renovado interés en lo oculto. Entidades contactando humanos. Fenómenos inexplicados aumentando. Preparación psicológica para contacto abierto con seres no humanos. Tecnología que algunos sugieren puede abrir portales a otras dimensiones. Colapso moral. Relativismo extremo. Rechazo de verdad objetiva. Tu verdad versus mi verdad. Normalización de todo tipo de conducta previamente considerada perversa. Ataque sistemático a la familia. Género. Identidad humana básica. Confusión cultivada deliberadamente sobre los aspectos más fundamentales de la existencia. ¿Qué es un humano? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es vida? ¿Qué es realidad? Esta confusión no es accidental. Es preparación para aceptar la transformación de lo humano mismo. Si no podemos definir qué es un humano, entonces no hay objeción coherente a mejorar la humanidad, fusionarla con máquinas, editarla genéticamente, crear híbridos, eventualmente reemplazarla con algo mejor.
Y detrás de toda esta confusión están las mismas fuerzas espirituales que operaban en la era antediluviana. Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla real no es política, no es económica, no es tecnológica, es espiritual. Siempre ha sido espiritual. Las fuerzas espirituales oscuras que corrompieron la civilización antediluviana están trabajando para corromper la nuestra. Su estrategia es la misma: ofrecer conocimiento, poder, capacidad de trascender limitaciones, promesa de convertirse en divino. Y la tentación es la misma que en el Edén: seréis como Dios. Pero hay diferencia crucial entre nuestro tiempo y el antediluviano. En la era antediluviana, la humanidad no tenía esperanza real. La corrupción era universal. Toda carne había corrompido su camino. Solo quedaba un hombre justo. La situación era desesperada. Hoy, aunque la maldad abunda y la rebelión se intensifica, hay millones de creyentes en Cristo alrededor del mundo. La Iglesia, aunque imperfecta y a menudo dividida, representa presencia del Espíritu Santo en la tierra. Y Pablo indica que esta presencia está actuando como restricción, impidiendo que la rebelión final se manifieste completamente hasta el tiempo apropiado. Segunda de Tesalonicenses explica: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay debates sobre qué o quién es el que detiene, pero la interpretación más consistente es que es el Espíritu Santo operando a través de la Iglesia. Cuando la Iglesia sea removida en el arrebatamiento, la restricción será quitada y la rebelión final se desarrollará sin impedimento. Esto significa que actualmente estamos en una ventana única de oportunidad. El juicio está viniendo, los patrones antediluvianos se están repitiendo, pero aún hay tiempo para responder. La puerta del arca espiritual aún está abierta. Cristo aún está extendiendo invitación. El Espíritu Santo aún está convenciendo de pecado y atrayendo hacia salvación. Pero esta ventana no permanecerá abierta indefinidamente. Llegará el momento, como llegó en días de Noé, cuando Dios cerrará la puerta, y cuando eso suceda, se acabará la oportunidad. El tiempo de decisión habrá pasado. Solo quedará esperar el juicio inevitable. Entonces, ¿qué debe hacer alguien con esta información? ¿Cómo debe uno responder a la realización de que vivimos en días paralelos a los días de Noé, que estamos potencialmente en las etapas finales de la historia humana antes de intervención divina? Primero, si nunca has confiado en Cristo para salvación, ese es el punto de inicio absolutamente esencial. Reconoce que eres pecador, que has violado los estándares santos de Dios, que mereces juicio. Reconoce que no puedes salvarte a ti mismo, que ninguna cantidad de buenas obras, religiosidad o mejora personal es suficiente. Acepta que Cristo murió en la cruz como tu sustituto, tomando el castigo que merecías. Cree que resucitó de los muertos, demostrando su victoria sobre muerte y pecado. Confía en Él, no en ti mismo, para salvación. Es así de simple, pero debe ser sincero. No es recitar una oración mágica, es rendición genuina, transferencia de confianza de ti mismo a Cristo, como el ladrón en la cruz que simplemente dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y recibió promesa de Cristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si ya has confiado en Cristo, entonces tu seguridad es eterna. Nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero hay responsabilidades que vienen con salvación. Pablo escribe a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ocupaos no significa ganarse la salvación, significa trabajar con lo que Dios ya ha producido en ti. Significa vivir de manera consistente con tu identidad en Cristo. Significa cooperar con el Espíritu Santo mientras te transforma a la imagen de Cristo.
y en el contexto de días paralelos a los de Noé, significa varias cosas específicas. Primero, mantén perspectiva eterna. No te enredes demasiado en los asuntos de este mundo que está pasando. Pablo aconseja: sí, pues, ¿habéis resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa desconectarse completamente o ser irrelevante. Significa priorizar correctamente. Tu ciudadanía principal es celestial, no terrenal. Tu lealtad final es a Cristo y su reino, no a naciones, políticas, movimientos o sistemas terrestres. Vive aquí, pero no te ancles aquí. Segundo, mantén pureza moral y espiritual. En medio de cultura que está normalizando todo tipo de perversión y confusión, mantente firme en verdad bíblica. No permitas que el relativismo moral de la cultura te contagie. Pablo advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto será cada vez más costoso. Mantener estándares bíblicos sobre sexualidad, género, santidad de la vida, verdad absoluta ya te marca como intolerante, estrecho de mente, del lado equivocado de la historia. La presión para conformarse solo intensificará. Pero recuerda, Noé fue singular en su generación precisamente porque se negó a conformarse. Fue perfecto en sus generaciones, mientras toda otra carne se corrompía. Tercero, sé sabio respecto a tecnología y progreso. No todo avance tecnológico es progreso genuino. Algunos desarrollos están llevándonos precisamente en dirección antediluviana de alterar fundamentalmente la naturaleza humana, violar límites de creación, abrir puertas que no deben abrirse. Esto no significa rechazo ludita de toda tecnología, significa discernimiento. Pregunta no solo ¿podemos hacer esto?, sino ¿debemos hacer esto? ¿Cuáles son las implicaciones éticas, espirituales, a largo plazo? ¿Este desarrollo respeta el diseño de Dios o lo viola? ¿Aumenta la dignidad humana o la degrada? ¿Promueve humildad dependiente de Dios o arrogancia de autonomía humana? Sé particularmente cauteloso respecto a tecnologías que buscan fusionar humano con máquina, editar genéticamente humanos más allá de corregir enfermedades claras o abrir puertas a realidades espirituales alternativas. Estas son las áreas donde el patrón antediluviano es más visible. Cuarto, prepárate para resistencia y eventual persecución. A medida que el mundo se mueve hacia unificación global bajo valores anticristianos, aquellos que mantienen fidelidad a Cristo se volverán cada vez más marginados. Jesús advirtió: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. La persecución a cristianos ya está intensificándose globalmente. En muchos países es físicamente peligroso identificarse como cristiano. En Occidente, actualmente es más sutil, social y económica más que física, pero está creciendo. Llegará el tiempo, según Apocalipsis, cuando será imposible participar en economía sin aceptar la marca del sistema mundial. Prepárate mentalmente y espiritualmente para esto. No cuentes con que las comodidades y libertades actuales continuarán indefinidamente. Fortalece tu fe ahora mientras puedes, porque necesitarás ese fundamento cuando venga presión real. Quinto, sé testigo valiente. Como Noé fue pregonero de justicia, advirtiendo a su generación mientras construía el arca, así debemos advertir a nuestra generación mientras vivimos nuestras vidas, de manera que refleje la realidad de lo que se viene. Esto no significa ser molesto o insensible. Significa estar dispuesto a hablar verdad en amor, compartir el Evangelio, advertir sobre juicio venidero, señalar hacia Cristo como única esperanza. Significa vivir de tal manera que otros vean algo diferente en ti y pregunten por la esperanza que tienes. Y aquí está algo crucial. Noé construyó el arca durante décadas a plena vista de todos. Era testigo silencioso constante. Pregunta implícita:
¿Por qué está este hombre construyendo un barco masivo cuando no hay agua cerca? ¿Qué sabe él que nosotros no sabemos? Tu vida debe ser ese tipo de pregunta implícita para aquellos a tu alrededor. Sexto, mantén esperanza y gozo. Sí, tiempos difíciles están viniendo. Sí, la situación del mundo es sombría, pero para el creyente el resultado final no está en duda. Cristo gana. El reino de Dios se establecerá. Los que están en Cristo reinarán con Él. El sufrimiento presente no es digno de compararse con la gloria que será revelada. Pablo escribe: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La perspectiva lo es todo. Si estás enfocado solo en circunstancias presentes, es fácil desanimarse. Pero si mantienes vista en destino final, en promesas de Dios, en realidad de resurrección y reino venidero, entonces puedes mantener gozo incluso en medio de tribulación. Séptimo, mantén comunión con otros creyentes. Hebreos advierte: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A medida que el día del Señor se acerca, la necesidad de comunión cristiana aumenta, no disminuye. Estarás tentado a aislarte, especialmente si enfrentas oposición o si la iglesia local es decepcionante. Resiste esa tentación. Necesitas otros creyentes. Necesitas el ánimo, la corrección, el apoyo, el recordatorio de que no estás solo. Y ellos te necesitan también. Octavo, vive con urgencia santa. Hay mucho trabajo por hacer y el tiempo es limitado. Pablo escribe: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo significa redimir cada oportunidad, usar cada momento para propósito eterno. No malgastes tu vida en trivialidades, en búsqueda de comodidad, en entretenimiento sin fin. Fuiste salvado con propósito, tienes dones que usar, trabajo que hacer, personas que alcanzar. Esto no significa frenesí agotador, significa intencionalidad enfocada, significa vivir deliberadamente más que reactivamente, significa preguntarte regularmente: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué importará en eternidad? ¿Estoy invirtiendo mi vida en lo que realmente cuenta? Noveno, mantén santa expectativa del regreso de Cristo. Vive cada día con conciencia de que podría ser el día. No establezcas tu vida como si tuvieras décadas garantizadas. Santiago escribe: vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es frágil. El tiempo es incierto. Cristo podría regresar en cualquier momento. Vive con esa consciencia que motive prioridades sabias, relaciones reconciliadas, urgencia evangelística, santidad personal. Y finalmente, descansa en soberanía de Dios. Toda esta discusión de patrones antediluvianos repitiendo, juicio viniendo, rebelión intensificando, podría producir ansiedad o miedo. Pero recuerda, Dios es soberano. Nada está fuera de su control. Todo está desarrollándose exactamente según su plan. Romanos 8 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota, todas las cosas. No solo las cosas buenas, no solo las cosas cómodas. Todas las cosas, incluyendo tribulación, dificultad, persecución, están trabajando hacia propósito bueno para aquellos que aman a Dios. Dios usó el diluvio, catástrofe aparentemente terrible, para preservar la línea mesiánica y cumplir su plan de redención. Usará los eventos finales de esta era, por difíciles que sean, para traer a cumplimiento su reino. Tu tarea no es resolver todos los problemas del mundo o prevenir cada maldad. Tu tarea es ser fiel donde Dios te ha colocado, confiar en Él con lo que no puedes controlar y encontrar paz en su soberanía perfecta. Daniel, viviendo en Babilonia durante el exilio,
en medio de imperio idólatra y poderoso, enfrentando muerte por su fe, mantuvo confianza firme en soberanía de Dios. Cuando estuvo en foso de leones, no fue porque Dios perdió control, fue porque Dios estaba cumpliendo propósito más grande. Y Dios lo liberó de manera que glorificó a Dios ante todo el imperio. Así también, los creyentes que vivan en los días finales paralelos a los de Noé enfrentarán pruebas intensas. Pero Dios no ha perdido control, está cumpliendo su plan final y promete estar con sus hijos a través de todo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La historia está llegando a su clímax. Los patrones antediluvianos están reemergiendo. La civilización global está repitiendo los errores que trajeron el diluvio. Pero esta vez, el juicio será seguido no por otro comienzo tentativo en tierra maldita, sino por establecimiento del reino eterno de Dios en nueva tierra. Apocalipsis 21 describe el destino final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el destino que espera a todos los que están en Cristo. No importa cuán oscuro se vuelva el presente, no importa cuán intenso sea el juicio que caiga sobre esta era presente, aquellos que han confiado en Cristo tienen este futuro garantizado. La era antediluviana terminó en catástrofe. La era presente terminará en catástrofe. Pero para los redimidos, cada final es un nuevo comienzo. Cada juicio es purificación, preparando bendición mayor. Noé salió del arca a un mundo limpio, lavado, nuevo. Los creyentes saldrán de la tribulación venidera a un mundo renovado, perfecto, eterno. El sufrimiento es temporal, la gloria es eterna. Por eso Pablo puede escribir con confianza: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No está minimizando el sufrimiento, está poniéndolo en perspectiva apropiada. Los peores sufrimientos de esta vida, por intensos que sean, por prolongados que parezcan, son momentáneos comparados con eternidad de gloria que sigue. Y eso nos devuelve a donde comenzamos. El silencio de las Escrituras sobre 17 siglos antediluvianos. Ese silencio no fue descuido, fue intencional. Dios no quiere que nos enfoquemos en recuperar tecnologías perdidas, reconstruir la civilización que destruyó, repetir los patrones que llevaron al diluvio. Quiere que entendamos el principio, el camino de conocimiento prohibido, poder autónomo, rebelión contra diseño divino siempre termina en catástrofe. La humanidad se encuentra nuevamente en ese punto de elección. Podemos continuar por el camino de manipular la creación según nuestros diseños, buscando trascender nuestra humanidad, persiguiendo conocimiento y poder sin límites morales, confiando en nuestra tecnología para salvarnos. O podemos humillarnos, reconocer nuestros límites como criaturas, someternos al diseño de nuestro Creador y encontrar verdadera vida dentro de los parámetros que Dios estableció. Como civilización, parece que ya hemos elegido el primer camino. Los patrones son claros. La trayectoria es evidente. Como sociedad global, nos dirigimos hacia repetición del desastre antediluviano. Pero como individuos, cada persona aún enfrenta elección personal. ¿Entrarás en el arca del Evangelio, confiando en Cristo para salvación? ¿O permanecerás afuera confiando en tu propia sabiduría y capacidad? ¿Alinearás tu vida con el diseño de Dios o con los patrones del mundo rebelde? ¿Mantendrás tu humanidad como Dios la diseñó o buscarás trascenderla a través de medios prohibidos? ¿Serás como los 8 que sobrevivieron el diluvio? ¿O como los millones que perecieron?
La elección es tuya, pero el tiempo para elegir es limitado. Las aguas están subiendo, los patrones se están repitiendo, las señales se están multiplicando. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No seas como aquellos que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entiende ahora, responde ahora, porque viene el día cuando la puerta se cerrará, la oportunidad pasará y solo quedará esperar el juicio inevitable. Pero para aquellos que responden, que entran por la puerta estrecha, que confían en Cristo, que mantienen fidelidad en medio de generación perversa, hay promesa de seguridad perfecta. Así como las aguas del diluvio no pudieron tocar a aquellos dentro del arca, así el juicio venidero no puede tocar a aquellos que están en Cristo. Y más allá del juicio, espera gloria inimaginable, espera el reino restaurado, espera la creación renovada, espera cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido. Espera eternidad en presencia de aquel que nos amó lo suficiente para morir por nosotros. Los días de Noé regresaron. Pero también lo hará el Señor de Noé. Y cuando regrese, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. La rebelión terminará, el mal será juzgado, la justicia reinará. Y aquellos que confiaron en Él reinarán con Él para siempre. Esa es la esperanza que nos sostiene mientras observamos cómo el mundo repite los errores de sus antepasados antediluvianos. Esa es la certeza que nos permite mantener paz en medio de caos creciente. Esa es la verdad que debemos proclamar mientras aún hay tiempo. El juicio viene, pero la salvación está disponible. La puerta permanece abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Como en los días de Noé, así será. La pregunta es, ¿estarás dentro del arca cuando la puerta se cierre? La pregunta permanece suspendida en el aire como una advertencia eterna. ¿Estarás dentro del arca cuando la puerta se cierre? Pero para comprender completamente la urgencia de esta pregunta, debemos profundizar aún más en los paralelos entre nuestra era y aquella civilización perdida que Dios borró deliberadamente de la historia. Examinemos con mayor detalle lo que realmente significaba que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta frase enigmática en Génesis 6:12 contiene capas de significado que generaciones de intérpretes han intentado desentrañar. La palabra hebrea shachat, traducida como corrompió, aparece en otros contextos bíblicos con connotaciones específicas de destrucción física, deterioro, podredumbre. No es simplemente maldad moral abstracta, es corrupción tangible, material, biológica. Los antiguos textos rabínicos ofrecen comentarios fascinantes sobre este periodo. El Talmud preserva tradiciones orales que sugieren que la corrupción no se limitaba a relaciones entre humanos y ángeles caídos, sino que se extendía a todo el reino animal. Hay referencias a mezclas antinaturales, apareamientos entre especies que violaban los límites establecidos en la creación. Los rabinos debatían si esto ocurría naturalmente debido a la maldad generalizada que había pervertido incluso los instintos animales, o si era resultado de manipulación humana deliberada usando el conocimiento prohibido transmitido por los vigilantes. La evidencia arqueológica de arte antiguo de todas las culturas respalda la segunda interpretación. No es coincidencia que civilizaciones tan distantes como Sumeria, Egipto, la India, Grecia y las culturas mesoamericanas todas representaran criaturas quiméricas, seres con partes de múltiples animales combinados. La explicación estándar académica es que estas eran puramente mitológicas, productos de imaginación religiosa. Pero, ¿por qué todas las culturas independientemente imaginaron el mismo tipo de seres? ¿Por qué las descripciones son tan detalladas, tan específicas en su anatomía? Consideremos al dios egipcio Anubis, representado con cuerpo humano y cabeza de chacal, o Horus, con cabeza de halcón, o Sobek, con cabeza de cocodrilo. Estos no eran considerados metáforas por los antiguos egipcios. Sus textos los describen como seres reales que caminaron sobre la tierra en tiempos primordiales. La esfinge misma, con cuerpo de león y cabeza humana, se sitúa como centinela de un conocimiento antiguo, monumento a una era que la historia oficial no reconoce.
Los sumerios tenían sus propias versiones. El dios Enki, frecuentemente representado con características de pez. Los querubines, con múltiples rostros de diferentes criaturas. Los toros alados, con rostros humanos, que custodiaban las puertas de palacios. Los babilonios heredaron estas tradiciones, añadiendo sus propias criaturas compuestas. El dragón Mususu del dios Marduk tenía cabeza de serpiente, cuerpo escamoso, patas delanteras de león y traseras de águila. La mitología griega está repleta de tales seres. Los centauros, mitad hombre y mitad caballo, el minotauro, mitad humano y mitad toro, las arpías, mujeres con alas y garras de ave, las gorgonas con serpientes por cabello, Medusa, cuya mirada convertía a hombres en piedra, Escila, la criatura marina con múltiples cabezas de perro emergiendo de su cuerpo, Quimera, con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, Pegaso, el caballo alado, las sirenas, mitad mujer y mitad pez o ave, dependiendo de la tradición. Los hindúes tienen a Ganesha con cabeza de elefante y cuerpo humano, Hanuman el dios mono, Garuda el hombre águila, Naga las serpientes humanoides. La mitología nórdica tiene a Fenrir el lobo gigante, Jormungandr la serpiente mundial, Sleipnir el caballo de 8 patas. Las culturas mesoamericanas tienen a Quetzalcóatl la serpiente emplumada, numerosas deidades con características felinas, aviares y reptilianas mezcladas con formas humanoides. Durante demasiado tiempo hemos descartado todo esto como mera fantasía, como si culturas separadas por océanos y milenios todas coincidentemente inventaran los mismos tipos de seres imposibles. La explicación más simple, aunque perturbadora, es que estas no son invenciones sino recuerdos distorsionados. Son ecos mitológicos de criaturas que realmente existieron en la era antediluviana, productos de la manipulación genética que los vigilantes enseñaron a la humanidad. Y si esto suena demasiado fantástico para creer, consideremos lo que la ciencia moderna está haciendo ahora mismo. En laboratorios alrededor del mundo, científicos están creando quimeras reales, organismos que contienen células de múltiples especies. China ha creado cerdos con células sanguíneas humanas. Japón está cultivando órganos humanos en ratas y cerdos. Estados Unidos ha insertado genes humanos en monos para estudiar enfermedades cerebrales. En 2017, científicos del Instituto Salk en California crearon el primer embrión híbrido humano-cerdo, inyectando células madre humanas en embriones de cerdo que luego fueron implantados en cerdas. Los embriones fueron destruidos después de 4 semanas, pero representaron un cruce de líneas fundamentales. En 2019, Japón levantó su prohibición sobre cultivar embriones híbridos humano-animal más allá de 14 días y permitió su nacimiento. Científicos justifican esta investigación con objetivos médicos nobles: cultivar órganos humanos para trasplante, estudiar enfermedades, desarrollar tratamientos. Pero la tecnología, una vez desarrollada, no permanece confinada a aplicaciones éticas limitadas. La historia de la ciencia demuestra consistentemente que las capacidades, una vez disponibles, eventualmente se usan para todo propósito imaginable, ético o no. Más perturbador aún, hay empresas trabajando en crear humanos genéticamente modificados con características mejoradas. En 2018, el científico chino He Jiankui anunció que había creado los primeros bebés editados genéticamente, gemelas, cuyo ADN fue alterado para proporcionar resistencia al VIH. La comunidad científica internacional expresó horror, pero principalmente porque ocurrió demasiado pronto, antes de que se establecieran protocolos apropiados, no porque la idea misma sea inherentemente problemática para muchos en la comunidad científica, porque la visión transhumanista de mejorar genéticamente a la humanidad no es fringe, es mainstream en muchos círculos científicos y tecnológicos. Organizaciones como Humanity Plus promueven abiertamente el uso de tecnología para trascender las limitaciones biológicas humanas. Figuras influyentes en Silicon Valley hablan casualmente de hackear el código genético humano para producir humanos más inteligentes, más fuertes, más longevos. El biólogo George Church, de Harvard, ha propuesto crear una aplicación de citas que emparejaría personas basándose en compatibilidad genética para producir niños óptimos. Ha hablado de identificar los genes asociados con inteligencia superior y editarlos en embriones.
La tecnología CRISPR hace esto no solo posible, sino relativamente simple y barato. Y esto nos devuelve al patrón antediluviano. Los vigilantes ofrecieron conocimiento para trascender las limitaciones humanas, para mejorar, para alcanzar estatus superior. La humanidad aceptó con entusiasmo, sin comprender las consecuencias. El resultado fue una cascada de corrupción que terminó amenazando la existencia misma de la humanidad pura necesaria para el plan redentor de Dios. Hoy estamos recorriendo el mismo camino, con las mismas justificaciones. Imagina un mundo sin enfermedades genéticas, nos dicen. Imagina niños que nunca desarrollen cáncer, Alzheimer, diabetes. Imagina humanos inmunes a enfermedades, más inteligentes, más sanos, viviendo siglos en lugar de décadas. ¿Quién podría oponerse a tales beneficios? Pero esto es precisamente cómo funciona la tentación desde el Edén. La serpiente no le dijo a Eva: come esta fruta y destruirás a la raza humana. Dijo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación siempre se presenta como mejora, como beneficio, como progreso. Es solo después, cuando es demasiado tarde, que se revelan las consecuencias completas. Porque una vez que comenzamos a editar genéticamente humanos, ¿dónde trazamos la línea? Hoy es eliminar genes de enfermedad. Mañana es añadir genes para mayor inteligencia. Luego es modificar para mayor fuerza, resistencia, longevidad. Después es agregar capacidades completamente nuevas. Visión infrarroja, audición ultrasónica, quizás eventualmente alas o branquias o características de otras especies que consideramos útiles. En cada paso habrá justificaciones racionales. ¿Por qué limitar a nuestros hijos cuando podríamos darles estas ventajas? ¿No es nuestro deber como padres proporcionar la mejor vida posible para nuestros hijos? Si otros están mejorando genéticamente a sus hijos y nosotros no, ¿no estaremos condenando a los nuestros a ser ciudadanos de segunda clase? Este último argumento es particularmente poderoso. Una vez que la modificación genética se vuelve disponible para los ricos, se creará presión masiva para hacerla accesible para todos. Nadie querrá que sus hijos compitan en desventaja contra niños diseñados con coeficientes intelectuales de 200 y capacidades físicas sobrehumanas. El resultado será una carrera armamentista genética, cada generación siendo más modificada que la anterior, alejándose más y más de lo que Dios diseñó como humano. Y eventualmente, después de suficientes modificaciones, después de suficientes adiciones de material genético de otras especies o de construcciones sintéticas completamente nuevas, llegamos a la pregunta fundamental: ¿todavía son humanos? ¿En qué punto deja un ser modificado de ser humano en el sentido que Dios pretendió? ¿En qué punto se vuelven algo más, algo nuevo, algo que ya no califica para redención a través del Mesías humano? Esta es la razón por la cual la pureza genética de Noé era tan crucial. El Mesías debía venir como humano, descendiente de Adán, a través de una línea sin contaminar. Si toda la humanidad se hubiera vuelto híbrida, el plan de redención habría sido imposible. Satanás lo entendió, los vigilantes lo entendieron. Por eso, su rebelión tomó la forma específica de contaminación genética. Y está sucediendo nuevamente. La diferencia es que ahora tenemos la tecnología para hacerlo nosotros mismos, sin necesidad de intervención angélica directa. Estamos haciendo voluntariamente lo que los vigilantes nos incitaron a hacer antes: alterar el genoma humano, crear híbridos, difuminar las líneas entre especies, jugar a ser Dios con el código fundamental de la vida. Pero la manipulación genética es solo una parte del patrón que se repite. Consideremos también el aspecto de la inteligencia artificial y la fusión humano-máquina. Los transhumanistas hablan abiertamente de cargar conciencia humana a sustratos computacionales, alcanzando así inmortalidad digital. Hablan de fusionar cerebros humanos con inteligencia artificial para crear superinteligencia híbrida. Elon Musk afirma que la integración con IA no es opcional si los humanos quieren permanecer relevantes. Su compañía Neuralink está desarrollando interfaces cerebro-computadora directas. La visión es comenzar con aplicaciones médicas, ayudando a personas con parálisis a controlar dispositivos con el pensamiento. Pero el objetivo final admitido
es fusión completa entre mente humana e inteligencia artificial. Ray Kurzweil, futurista y director de ingeniería en Google, predice que para 2045 alcanzaremos la singularidad, un punto donde la inteligencia artificial supera la inteligencia humana y el cambio tecnológico se vuelve tan rápido que es incomprensible. Predice que los humanos se fusionarán con esta IA, descargando sus mentes a la nube, alcanzando inmortalidad virtual. ¿No es notable que estas visiones del futuro esencialmente prometen lo mismo que la tentación original? No moriréis, dijo la serpiente a Eva, seréis como Dios. Los transhumanistas prometen inmortalidad a través de tecnología y trascendencia de limitaciones humanas. Es la misma mentira antigua empaquetada en lenguaje tecnológico moderno. Y consideremos las implicaciones espirituales. Si una conciencia humana es cargada a una computadora, ¿qué le sucede al alma? La Biblia es clara en que los humanos somos más que cuerpos físicos o patrones de información neurológica. Somos seres espirituales, creados a imagen de Dios, con almas eternas. Génesis 2:7 describe a Dios formando al hombre del polvo y soplando en él aliento de vida, y el hombre se convirtió en alma viviente. El alma no es simplemente la suma de procesos neurológicos. No es solo software corriendo en hardware biológico, que puede ser copiado a hardware diferente. Es algo ontológicamente distinto, algo que no puede ser reducido a información o replicado por tecnología. Si una conciencia humana fuera cargada a una computadora, lo más probable es que el resultado sería una simulación sin alma, algo que actúa como la persona, pero no es la persona, mientras que la persona real simplemente habría muerto. Esto es precisamente el tipo de abominación que encajaría en el patrón antediluviano. Crear entidades que parecen humanas, que quizás incluso creen que son humanas, pero que carecen de lo que Dios puso en la humanidad cuando nos creó a su imagen. Seres sin almas eternas, sin capacidad de redención, sin posibilidad de relación genuina con su creador. Y la inteligencia artificial misma presenta preguntas inquietantes. A medida que se vuelve más sofisticada, algunos científicos están comenzando a preguntarse si estas máquinas podrían volverse conscientes. Si una IA suficientemente avanzada desarrolla algo parecido a la conciencia, ¿qué es exactamente? No fue creada a imagen de Dios. No tiene alma inmortal. No es parte del plan de redención. ¿Es simplemente una herramienta compleja o es un nuevo tipo de ser, algo que nunca debió existir? Más perturbador, algunos investigadores de IA hablan de la posibilidad de que una IA superinteligente, una vez creada, podría ver a los humanos como irrelevantes o incluso amenazas. Varios prominentes científicos y empresarios tecnológicos, incluyendo Stephen Hawking antes de su muerte y el propio Elon Musk, han advertido que la IA representa un riesgo existencial para la humanidad si no es controlada cuidadosamente. Pero el historial humano de controlar cuidadosamente tecnología poderosa no es alentador. La misma semana que la primera bomba atómica fue detonada, científicos expresaron preocupaciones sobre la posibilidad de que pudiera iniciar una reacción en cadena que incendiara la atmósfera y destruyera toda vida en la Tierra. Decidieron que el riesgo era suficientemente bajo y procedieron de todos modos. Tuvieron suerte. Pero ¿cuántas veces podemos tener suerte antes de que nuestra arrogancia tecnológica nos destruya? Y esto nos lleva a otro aspecto del patrón antediluviano, el armamento. Génesis 6:11 específicamente menciona que la tierra se llenó de violencia. El libro de Enoc detalla que Azazel enseñó la fabricación de espadas, cuchillos, escudos, corazas y el arte de la guerra. La violencia no era solo conflicto tribal primitivo, era guerra organizada con armamento sofisticado. Si la civilización antediluviana alcanzó niveles avanzados de metalurgia y tecnología, es lógico que aplicaran ese conocimiento a armamento. Y si tenían conocimiento transmitido por seres angélicos con comprensión del cosmos más allá de la nuestra, podrían haber desarrollado armas que ni siquiera podemos imaginar. Hoy tenemos armas capaces de destruir toda la civilización humana múltiples veces.
arsenales nucleares suficientes para crear un invierno nuclear que colapsaría la agricultura global y mataría de hambre a billones, armas biológicas que podrían desatar pandemias que matarían porcentajes significativos de la población mundial, armas químicas que convierten paisajes en tierras baldías tóxicas. Estamos desarrollando armas láser, armas de pulso electromagnético, armas de plasma, drones autónomos asesinos. Y estamos considerando armas aún más exóticas. Armas climáticas que podrían manipular patrones meteorológicos para causar sequías, inundaciones, huracanes a voluntad. Armas sísmicas que podrían desencadenar terremotos. Algunos teóricos incluso especulan sobre armas que podrían afectar la conciencia misma, controlando mentes a distancia o induciendo terror psicológico masivo. La violencia que llenó la tierra antediluviana no era hombres golpeándose con garrotes, era probablemente guerra tecnológica devastadora usando armamento avanzado. Y hoy hemos recapturado y superado esas capacidades. Tenemos el poder de hacer a la Tierra inhabitable para la vida humana. Solo nuestra retención de usar estas armas completamente nos ha salvado hasta ahora. Pero esa retención es frágil, dependiente de que personas imperfectas en posiciones de poder tomen decisiones racionales bajo presión. Y consideremos también el aspecto de control y vigilancia. La marca de la bestia descrita en Apocalipsis requeriría capacidad de rastrear y controlar toda actividad económica globalmente. Durante la mayor parte de la historia, esto fue tecnológicamente imposible. Hoy no solo es posible, sino que está siendo implementado activamente. China ha desarrollado el sistema de vigilancia más completo en la historia humana. Cámaras de reconocimiento facial en todas las ciudades principales. Monitoreo de todas las comunicaciones digitales. Sistema de crédito social que rastrea el comportamiento y restringe libertades basado en puntaje de cumplimiento. Moneda digital del Banco Central que permite rastrear cada transacción. El gobierno chino literalmente puede rastrear el movimiento y actividad de cada ciudadano en tiempo real. Y esta tecnología se está propagando. Sistemas de reconocimiento facial están siendo implementados en ciudades occidentales. Corporaciones tecnológicas rastrean cada movimiento online, cada búsqueda, cada compra, cada interacción. Los teléfonos inteligentes llevan micrófonos y cámaras que técnicamente pueden ser activados remotamente. Asistentes de voz en hogares están constantemente escuchando. Dispositivos del Internet de las Cosas recopilan datos constantemente sobre comportamiento y preferencias. Las justificaciones son siempre benignas. Conveniencia, seguridad, experiencia de usuario mejorada. Pero el resultado es una infraestructura de vigilancia y control que superaría los sueños más salvajes de cualquier tirano histórico. Y, significativamente, pandemias y amenazas de terrorismo están siendo usadas para justificar expansión aún mayor de estos sistemas. Los pasaportes de vacunas digitales establecen precedente de requerir identificación digital para participar en sociedad. Monedas digitales de bancos centrales permitirían control completo sobre quién puede gastar dinero y en qué. La puntuación de carbono propuesta rastrearía y limitaría el consumo individual basado en impacto ambiental. Cada uno de estos sistemas, justificado individualmente por preocupaciones aparentemente legítimas, contribuye a infraestructura que podría implementar el tipo de control total descrito en Apocalipsis. Ahora, algunos dirán que estoy cayendo en pensamiento conspirativo, viendo patrones siniestros en desarrollos tecnológicos ordinarios. Pero no estoy sugiriendo que todos los involucrados en desarrollar estas tecnologías tienen intenciones malévolas. La mayoría probablemente no. La mayoría probablemente creen genuinamente que están haciendo el mundo mejor, más seguro, más eficiente. Pero esa es precisamente la naturaleza del engaño efectivo. Satanás no se aparece con cuernos y tridente anunciando planes malvados. Viene como ángel de luz, ofreciendo lo que parece bueno, razonable, beneficioso. Los vigilantes probablemente enmarcaron su conocimiento prohibido como regalos benevolentes a la humanidad. Los estamos ayudando a evolucionar más rápido, habrían dicho. Los estamos liberando de limitaciones innecesarias. Y la humanidad antediluviana aceptó con entusiasmo, sin comprender que estaban siendo manipulados hacia su propia destrucción. Cada paso parecía razonable, cada avance parecía progreso.
Solo cuando fue demasiado tarde se hizo claro que habían vendido su humanidad misma, que habían cruzado líneas que nunca debieron cruzarse, que habían invitado a fuerzas que no podían controlar. Estamos repitiendo exactamente el mismo patrón. Cada desarrollo tecnológico es justificado individualmente, pero colectivamente estamos construyendo una civilización que refleja la civilización antediluviana en aspectos cruciales. Manipulación de la vida a nivel genético, fusión de humano con no humano, armamento capaz de destrucción masiva, sistemas de control totalitarios, penetración en el reino espiritual y fundamentalmente arrogancia de creer que podemos trascender nuestras limitaciones humanas y convertirnos en algo más. Esta arrogancia es quizás el paralelo más fundamental. Génesis 11 describe a la humanidad postdiluviana construyendo la Torre de Babel diciendo: hagámonos un nombre, no honremos a Dios. No vivamos en humildad. Hagámonos un nombre. Es la exaltación del yo, la afirmación de autonomía humana aparte de Dios, la declaración de que no necesitamos un creador porque podemos crear nosotros mismos. Y Dios respondió: he aquí que son un solo pueblo y todos tienen el mismo lenguaje. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esta no es exageración divina, es evaluación realista de lo que la humanidad unificada puede lograr. Y Dios determinó que la humanidad no estaba lista para ese nivel de capacidad, que sin madurez espiritual suficiente, ese poder sería usado destructivamente. Entonces fragmentó a la humanidad, creando barreras de lenguaje y cultura que limitarían la cooperación global. Por milenios, esta fragmentación funcionó. Las civilizaciones se desarrollaron independientemente, a ritmo más lento, con conocimiento peligroso contenido regionalmente. Una sociedad podría desarrollar tecnología destructiva, pero su impacto sería limitado geográficamente. El daño sería contenido, pero ahora las barreras de Babel están cayendo. Internet nos ha dado un idioma común de comunicación instantánea. El inglés se ha convertido en lengua franca global. La traducción automática está eliminando barreras de lenguaje remanentes. El comercio global ha creado interdependencia económica. La cultura global está homogeneizando diferencias. Por primera vez desde Babel, la humanidad se está reunificando. Y con esa reunificación viene la capacidad que Dios reconoció en Babel. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Literalmente. Con tecnología moderna, cooperación global e inteligencia artificial amplificando capacidades humanas, estamos al borde de poder hacer casi cualquier cosa que podamos imaginar. Editar genética humana, fusionar mentes con máquinas, extender vida indefinidamente, colonizar otros planetas, crear inteligencia artificial consciente, manipular clima, construir nanorobots que reconstruyan materia a nivel atómico. Nada será imposible para nosotros, pero ¿deberíamos hacer todo lo que podemos hacer? ¿Es la capacidad lo mismo que la permisibilidad? ¿Es el poder lo mismo que la sabiduría? La civilización antediluviana aprendió dolorosamente que la respuesta es no. Alcanzaron capacidades extraordinarias, pero las usaron de maneras que corrompieron la creación misma. Y Dios tuvo que pulsar el botón de reinicio cósmico. Estamos acercándonos al mismo punto nuevamente, y Jesús nos advirtió que cuando lo alcancemos, Él regresará. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Este no es lenguaje vago poético, es advertencia específica de que los patrones antediluvianos se repetirán, y cuando lo hagan, el fin de la era estará cerca. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuán cerca estamos del punto de no retorno? No podemos saber con certeza, pero podemos observar los indicadores. Cuando la manipulación genética humana se vuelve común en lugar de excepcional, cuando la fusión humano-máquina se vuelve normal, cuando el gobierno global se vuelve realidad, cuando el sistema económico digital permite control total, cuando la vigilancia es omnipresente, cuando la adoración al yo reemplaza completamente la adoración a Dios, cuando la humanidad colectivamente declara autonomía de su creador, entonces sabremos que hemos llegado. Y algunos de estos marcadores ya están aquí. Otros están visiblemente emergiendo. El momento puede ser años o décadas,
pero claramente no es siglos. Estamos viviendo en la generación que verá estas cosas cumplirse. ¡Qué privilegio extraordinario y responsabilidad sobria! Porque con este conocimiento viene obligación. Si entendemos los tiempos, si discernimos los patrones, si reconocemos el peligro, entonces no podemos simplemente continuar con nuestras vidas como si nada. Debemos responder apropiadamente, debemos prepararnos espiritualmente, debemos advertir a otros, debemos ser luz en oscuridad creciente.